finanzas personales. El contenido que le traigo es 3 puntos en el que vamos a tener la conciencia, el presupuesto y el control de gasto. ¿Por qué la conciencia? Porque vamos a definirla primero. Primero, es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Empezamos con la conciencia porque la conciencia es lo primero que debemos tener nosotros para nosotros saber y conocernos. Conocernos, como dijo un filósofo, que debemos de conocernos para nosotros saber quién soy, para dónde voy y qué estoy haciendo. Entonces, cuando yo me conozco, cuando yo sé cuál es mi situación, cuando yo estoy consciente, pues entonces yo empiezo a trabajar con la mente y de esto puedo lograr grandes cosas a futuro. Porque mi mente es lo que me va a permitir a mí actuar de cierta manera. Mis creencias, lo que yo pienso, es lo que va a permitir que yo mejore mi día a día, mi estilo de vida. Aquí empezamos con lo que yo quiero. ¿Qué quiero lograr? Lo primero que yo debo de tener es una meta. Esta meta es lo que me va a permitir a mí hacer un enfoque hacia donde yo voy con mi finanza. Mis finanzas, como ya definimos anteriormente, nos permite gestionar los recursos. Entonces, cuando nosotros nos creamos meta, en japonés se llama Ikigai también, que es como un sentido de vida. Tú lo vas haciendo como un hábito, como algo que tú quieres lograr y lo que te va a permitir tener energía para tú lograr y trabajar para eso. En este caso yo puse el ejemplo de que, por ejemplo, queremos hacer un viaje. Esta es mi meta. Yo tengo una meta de que quiero hacer un viaje, pero yo tengo que hacerme varias preguntas. La primera es, ¿cuál es mi situación financiera? ¿Cuáles son mis deudas? Entonces, cuando ya yo evalúo eso, yo me doy cuenta qué cantidad de deuda yo tengo, cuáles son mis compromisos, cuál es mi situación. Entonces, partiendo de eso, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué me impide mejorar mi finanza? O sea, ¿es un tema de creencia? ¿Es un tema de ingreso? ¿O es un tema de hábito? Muchas veces, la mayoría de veces son temas de hábito. Porque hay personas que ganan muchísimo dinero y así mismo como lo ganan, así mismo lo gastan. Porque no es lo que tú ganes, es lo que tú retengas. Es lo que te quede en tu bolsa, en tu bolsillo, en lo que tú tengas ahorrado. No solamente tiene que ser en dinero, puede ser en su equivalente, como por ejemplo en bienes raíces, en propiedades, en activos. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que cuáles son mis activos. Cuando yo estoy tratando de llegar a esa meta, yo tengo que saber con qué yo cuento. ¿Qué recursos necesito? ¿Cuánto es el presupuesto para yo poder lograr esa meta que yo quiero lograr? Entonces, cuando yo logro esa meta, o sea, yo tengo ya esa meta, ya tengo cuáles son mis activos, ya yo puedo ir trabajando al siguiente paso. Entonces vamos a definir qué es un presupuesto. El presupuesto es el cálculo, planificación, formulación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica. Cuando yo me hago un presupuesto, yo lo que estoy haciendo es anticipando cuáles son mis ingresos, pero también cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, y todo eso lo vamos a ver en el presupuesto. Primero yo hago una anticipación, una planificación, y luego entonces yo voy a hacer el gasto como tal. Aquí le traje, esto fue una información que encontré muy interesante de una encuesta que se hizo aquí en el 2018. Esto trajo a colación de que el dominicano en el 67.9% compran en colmado y solamente el 16.16% en supermercado. Esto yo lo puse aquí porque estaba muy acorde con lo que iba a explicar, y es que realmente la mayoría de nosotros no hacemos planificación, no hacemos
una organización de lo que vamos a gastar. Entonces, cuando uno hace eso, uno no hace un gasto razonable. Entonces uno se va, por ejemplo, al supermercado y compra, o sea, pocas personas. Pero estas personas son las que son más organizadas, las que compran al día a día, son las que gastan más al final. Porque, por ejemplo, ustedes saben que los colmados venden mucho más caro que un supermercado. Hay 3 maneras o 3 herramientas que yo utilizo normalmente, que es para llevar el presupuesto. Ustedes lo pueden hacer de manera electrónica en Excel, o lo pueden llevar en una aplicación. Lo pueden hacer en una libreta, anotando cuáles son sus ingresos y también cuáles son sus gastos. Ustedes van a poner, por ejemplo, cuánto ustedes ganan de ingresos, que son fijos, que ustedes saben que son fijos. Después van desglosando cada gasto que tienen. Entonces así ustedes van a poder saber cuál es su gasto que ustedes tienen mensualmente. O sea, qué yo necesito para yo cubrir mi mes. Eso sería mi presupuesto. Y ya pasamos al siguiente punto, que es en el control de gasto. Aquí en el control de gasto es cuando yo voy a tener, ya yo tengo mi presupuesto hecho, ya yo sé cuántos son mis gastos fijos, ya yo sé cuánto yo ingreso. Entonces ahora yo voy a irme al control de gasto. Aquí yo tengo que registrar cada gasto que yo haga. A veces es un poco tedioso cuando uno no tiene el hábito de coger y anotar que tú gastaste 200 pesos. Son 200 pesos, pero después tú gastas 1000 pesos, no lo anotas, gastas 2000, no lo anotas. Entonces, en cosas que no son fijas, que son cosas que son extra, que no tienes tu control, entonces llega un momento que tú no sabes realmente cuánto tú gastas. Tú a veces puedes pensar que tú estás bien, pero de repente no. Puedes pensar que estás mal, porque puede ser que tú estés gastando más de lo que tú recibes y no te das cuenta. Entonces, por eso tenemos que tener un control de gasto y anotar todos los gastos. Este dato, y es que el 95% de los pagos que se hacen en los hogares de los alimentos son en efectivo. Entonces, cuando uno paga en efectivo, muchas cosas tú no las tienes en control, porque muchas veces tú dices, bueno, yo di 1500 y yo no tengo el control de esos 1500 si yo no lo anoto. Si tú, por ejemplo, pagas por tarjeta de crédito o de débito, es una forma de que sea mucho más fácil llevar tu control de tus gastos, porque tú pagas por medio de tarjeta y tú no tienes que anotarlo en el momento. Tú puedes coger una vez a la semana, que es como yo hago, una vez a la semana hago mi resumen de mi tarjeta y reviso en qué yo gasté y puedo tener ese control. Lo que es efectivo, por ejemplo, yo lo llevo en la misma, yo llevo una aplicación y lo que es efectivo lo registro inmediatamente, porque así cuando yo vaya a tener mi control del mes, yo sé lo que yo gasté. Pero si yo lo pago todo en efectivo, se me hace más difícil. Yo prefiero pagar todo con tarjeta. Y aquí en la misma encuesta dice que solamente el 1.3 compra fiado. O sea que ya ustedes saben que la mayoría pagan en efectivo. Yo les recomiendo que lo hagan por medio de tarjeta para tener más control y así poder saber cuál es el gasto real que ustedes tienen. Pues bien, mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les invito a que se suscriban si les ha gustado esta información. Y no se olviden de darle un like y compartir con sus amigos. Hasta la próxima. Chao.